Bien, estamos acá en el coro de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Siempre pues hacemos historia también de los sitios que visitamos, los sitios de los cuales hablamos. En esta oportunidad estamos en situ, estamos aquí en el lugar de los hechos históricos, aquí en una historia o un café. ¿Por qué? Porque es una fecha emblemática, el 3 de febrero que se celebra en todo Honduras lo que es el festejo de la Virgen de Suyapa. Hubo una época en la cual la mayoría de las mujeres llevaba el nombre de Suyapa. El nombre de Suyapa tiene pues su origen, tiene un significado, porque el lugar donde se encontró esta imagen de la Virgen de Suyapa es un lugar que es conocido como el Pilihuín. Recordemos que esa zona, toda parte de ahí era la zona minera y habían encuentros entre indígenas y españoles. Estamos hablando de encuentros bélicos, pequeñas guerras entre ellos, y la zona donde se encontró esta imagen, en el subsuelo, fluye agua. Por eso el significado tiene que ver con como el lugar de las palmeras donde fluye o hay agua. Ese es el significado de Suyapa. Y es por eso que en Honduras muchas mujeres, muchas madres escogieron que sus hijas se llamaran Suyapa en honor a la Virgen de Suyapa. Cada país en Centroamérica tiene una patrona. Bueno, aquí el Papa Pío XIII fue el que pues decretó que la patrona de Honduras iba a ser la Virgen de Suyapa, como bien se lo ha comentado. Dentro de la decoración de la Virgen de Suyapa, vamos a ver que tiene 12 estrellas. Siempre uno se pregunta, ¿qué significan las 12 estrellas? Porque cada elemento decorativo de esta imagen, pues cuenta un poco la historia de la misma, ¿no? de esa tradición. Pues esas 12 estrellas simbolizan a los 12 apóstoles con los cuales andaba Jesús. Entonces hay que estudiar mucho, como lo dije al principio, un poco lo que es la tradición judeocristiana para poder entender todos estos elementos y todo lo que gira en torno, en este caso, a la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras. Es un elemento cultural y religioso muy importante porque de una u otra forma es algo que une a la población. Aquí une ya sea conservadores, ya sea liberales, ya sea diferentes partidos, etcétera, de todo Honduras. Es algo que se fomenta y es también parte de nuestra cultura religiosa el promover estas devociones y, como bien lo comentaban, esta advocación que se le refiere a la Virgen de Suyapa, que todas representan lo que nos han explicado a lo que es la Virgen de María. Bueno, este recinto realmente se comenzó a construir como tal para los años 70. Tuvo todo un proceso, porque recordemos que es todo un proyecto de construcción, y de hecho vamos a ir hablando en los siguientes programas acerca de la historia de la basílica. Vamos a hablar acerca de la arquitectura de la misma, quiénes fueron parte de este proyecto, en qué fase se fueron desarrollando, y vamos a ir viendo pues cada uno de estos elementos que nos cuentan la historia de la Virgen de Suyapa, junto con todo lo que es la arquitectura, junto con todo lo que es el arte, porque aquí se han unido, o se han confabulado arte, historia, tradición, cultura y también lo que es religión. Vemos pues la serie de vitrales que hemos venido comentando, que hemos quedado sorprendidos de la belleza de los mismos, cómo estos sirven como entrada de luz. Hay vitrales tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Al momento de entrar la luz, lo que produce el efecto es que chocan las luces y abajo se produce la luz en toda la basílica. Entonces esto sirve también para iluminación y también para decoración. Recordemos que muchas iglesias, tanto las esculturas, los retablos mayores, los retablos menores, los vemos en las catedrales también, pues servían de enseñanza, porque nos hablaban acerca de las devociones de los diferentes santos: San José, San Francisco de Asís, San Antonio, la Virgen de la Inmaculada Concepción. Son devociones traídas por los españoles a América y que se van manteniendo a través de muchos siglos, y que hasta el día de hoy podemos ver esa manifestación, que en cada pueblo de Honduras, en cada lugar de Honduras, tenemos estos patrones o estas devociones a la Virgen, tanto de la Inmaculada Concepción como a San Francisco de Asís, porque fue una devoción traída por los españoles que venían sobre todo de la parte sur de España. Entonces, también dentro de esta basílica encontramos que hay un museo. En el museo hay toda una gran cantidad de piezas
que nos hablan acerca de cómo fue evolucionando, incluso hasta las vestimentas. Aparecen todas las vestimentas que tiene la Virgen, porque la Virgen de Suyapa es muy pequeña, ¿no? Son de centímetros. Entonces vamos viendo cada una de las vestimentas que fueron utilizando, las fueron cambiando hasta lo que es el día de hoy. O también dependía de las fiestas, ya sea de Navidad, ya sea de Año Nuevo, las fiestas que tienen usualmente en la tradición católica, que pues se celebran en cada periodo. Entonces vemos la transformación de la Virgen de Suyapa, igual también en la parte física, es decir, en su vestimenta. Y a través de todo el museo vamos a ir viendo una serie de esculturas, ya sea pequeñas, algunas grandes, algunas imágenes, algunas piezas utilizadas por los sacerdotes que han sido los párrocos de esta basílica. Hay también vestimentas de los mismos, y recordemos que también aquí vino el Papa Juan Pablo II. En las afueras de esta basílica encontramos pues una escultura en honor a Juan Pablo II. Entonces realmente cada una de estas piezas, los libros, las Biblias, los rosarios, cada una de estas piezas nos van relatando un poco la historia de esta basílica, que recordemos que realmente la primera iglesia que se hace después de un milagro hecho, incluso fue cerca de la universidad, en un lugar conocido como la Hacienda, ¿verdad? Y ahí fue a la primera persona que se le hizo el milagro, pero él donó el terreno, no acá, sino que donde está la primera iglesia, lo que se conoce como la ermita, que fue construida ya por 1777, cuando hubo más o menos para esas fechas, y que después se movió hasta este sector debido a la gran cantidad de personas que venían, sobre todo para el 3 de febrero, que se conmemora el hallazgo de la Virgen de Suyapa. Sí, es un lugar emblemático, un lugar que reúne a personas de diferentes partes de Honduras y de Centroamérica, como bien lo comentamos, y que es motivo de estudio histórico, y por eso aquí en Una Historia, un café, pues hemos querido compartirle en situ, en el lugar, y por eso vamos a dar a conocer toda una historia acerca de esta patrona de Honduras, que es Nuestra Señora de la Virgen de Suyapa. Hola, ¿cómo están? Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, aquí en Una Historia, un café. Estamos realmente en el lugar de los hechos históricos. Realmente en este mes vamos a iniciar con lo que se refiere a esa historia de la patrona de Honduras, la Virgen de Suyapa, y estamos justamente en la Basílica de la Virgen de Suyapa, un lugar histórico, emblemático, no solo en la historia de Honduras, sino que también en la historia de Centroamérica, porque vienen peregrinos de toda Honduras, y aparte de eso vienen peregrinos pues de Centroamérica. Y qué interesante es el impacto de la Virgen de Suyapa pues a nivel de todo Centroamérica. Y en esta oportunidad pues me acompaña el vicario, el padre Braulio Cárcamo, que pues nos va a aportar su colaboración explicando un poco esta basílica, porque muchos la miramos desde afuera, pero no sabemos la riqueza artística, la riqueza cultural, la riqueza, vamos a decirle, también religiosa, y toda esa enseñanza que encierra cada uno de estos vitrales, retablos. Vamos a iniciar un poco con lo que es estos retablos y lo que es la Virgen de Suyapa. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien, buenas tardes. Un placer estar con ustedes y una gran alegría poder estarles explicando todo lo que tenemos acá en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, y ustedes fieles, peregrinos, todos los que nos están mirando a través de los medios de comunicación. En primera instancia observamos allá en el retablo atrás, donde normalmente se encuentra la Virgen de Suyapa. Si hablamos un poquito de historia, nos vamos a ir allá al año 1747, ahí entre febrero, donde fue el primer hallazgo de nuestra Madre la Virgen de Suyapa. Resulta que en ese entonces, allá por el Pilihuín, Alejandro Colindres con su hijo, pues iban a trabajar a sus campos, iban a realizar su limpieza o cosecha de maíz.
El punto es que a estos hermanos les agarró la noche, ¿no? Y entonces se quedaron campando o descansando en el monte, ¿no? En la orilla de la calle. Y entonces resulta que Alejandro Colindres, según data la historia, sentía algo incómodo en el costado. Entonces pasó toda la noche con esa incomodidad y el día siguiente encontró la forma de la estampita de Nuestra Madre la Virgen de Suyapa, con un rostro netamente indígena, una especie de 6,5 centímetros, de una madera muy especial. Luego, según la historia del recorrido de ella, la llevan allá a Suyapa, a la aldea de Suyapa, y le ponen un altar, le ubican un altar, y desde ahí empiezan a darle veneración. Y allá por 1768 ocurre como el primer milagro, así, ¿verdad? Contándolo así a grosso modo. Así es. Primer milagro. De allí para acá, pues se fue oficializando. Pío XI, el Papa Francisco por último, pues declaró patrona de Honduras, la Virgen de Suyapa, bajo la advocación de la Virgen de Suyapa. Entonces, eso es básicamente así como a grosso modo el hallazgo de la Virgen de Suyapa, que hoy estamos celebrando, ahora el 3, 277 años del hallazgo de nuestra Virgen de Suyapa. Pero es así como radicalmente inicia el hallazgo de nuestra Madre la Virgen de Suyapa. Muy bien, este resumen realmente, porque muchos lo conocemos, conocemos algunas partes, y qué mejor que se haya dado por pues los encargados de la misma. Sabemos que este recinto, dentro de la iglesia, hay lo que son las catedrales, hay lo que son las iglesias. Se le pues, decretó una basílica. Una basílica menor. ¿Nos podrías poner un poquito la diferencia para tener una idea? En una basílica menor está al mismo tiempo el párroco, que al mismo tiempo es rector de la basílica menor. Eso nos da pauta de que en ella pues existe una magnitud grande, ¿verdad? Comparado con lo que es una catedral, con una parroquia, ¿no? Basílica ya es de gran magnitud. Entonces, para ello, pues acá el encargado es Carlomagno, el párroco y rector al mismo tiempo de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, única basílica, ¿verdad?, que existe acá en nuestro país, Honduras. La catedral es distinta porque en ella tiene la sede el obispo, ¿verdad?, el arzobispo en esta ocasión, José Vicente Nacher Tatay. De igual manera siempre celebra aquí, etcétera. Pero la basílica tiene como esa magnitud grande de donde se está la patrona, ¿no? En esta ocasión, la Virgen de Suyapa. En esa tónica podemos observar que en toda ella, en todos los vitrales, tanto en los vitrales como a lateral derecho y izquierdo, se muestran imágenes, los vitrales de la Virgen María, hacia abajo de un montón de santos, donde se da a conocer que es una basílica donde es grande. Arriba tenemos el museo, abajo está la cripta, entre tantas cosas que podríamos puntualizar. Así es. Bien, y viendo un poco, ya usted nos está relatando todos los elementos artísticos de la misma. Antes de hablar tal vez de uno o dos vitrales, que es importante hacer notar, estos vitrales son una obra de arte que creo que es la única de este tamaño, de esta magnitud que tenemos en Honduras. No, sin duda alguna. En Comayagua también existen, pero estos son grandes. Así es. Y algo también interesante es, solo mencionaba al principio, lo que tenemos es el retablo mayor. Y al lado que tenemos la Virgen de Suyapa. Si nos puede relatar un poco de este retablo de la Virgen de Suyapa que tenemos acá. Muy bien. Tenemos el retablo donde está estructurado, está el Santísimo abajo, donde está ubicado en su sagrario. En esta parte de acá tenemos a la Virgencita de Suyapa, donde está cubierta con vidrio, protegida con alarma y en todo ese entorno. Al centro de todo el retablo, donde siempre está ubicada la Virgen de Suyapa, es ahí donde está siempre, donde en esa altura
se da a conocer de que nuestra Madre es la que nos gobierna aquí, la patrona de la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. Por los lados lateral izquierdo y derecho hay dos entradas y también está ahí los ángeles, se encuentran ángeles, donde se encuentra la Sagrada Familia en el fondo de arriba, en la parte azul. Netamente es un retablo con un color muy bonito donde resalta a nuestra Madre, la Virgen de Suyapa. Tenemos la bandera y tenemos el altar, tenemos la sede, entre toda esa realidad, el altar donde se oficia el sacrificio de la Santa Eucaristía. Así es, o sea que toda la iconografía pues tiene que ver básicamente... Todo el entorno tiene que ver con la parte litúrgica. Todo ello nos trae y nos manifiesta un acontecimiento netamente teológico. Siguiendo, por ejemplo, en los vitrales observamos una cuestión muy bella, mariana, ¿verdad? Sí. De toda la historia de la Virgen María. En ese sentido. Qué bueno, muy interesante realmente estos documentos. Vamos a hacerles son documentos acá en vivo que podemos tener cada uno de nosotros y también hacer notar la importancia, porque recordemos que los vitrales, las esculturas, también tienen un mensaje bíblico. Sin duda alguna. Por ejemplo, en cada vitral, en el lateral izquierdo y derecho, por ejemplo, tenemos la manifestación del ángel, la anunciación a la Virgen María, cuando el ángel Gabriel le habla de que va a quedar embarazada. Tenemos el Pentecostés, que la Virgen María estaba con los apóstoles. Tenemos a la Sagrada Familia, ya hijo, José, el papá del Niño Dios, y tenemos a la Virgen María. Y también hay otra imagen muy bonita donde está Joaquín y Ana con la Virgen María, la coronación de la Virgen María, y todas esas imágenes que vemos nos reflejan toda la historia mariana, de donde Dios la tomó, o donde Dios la tomó a ella, la eligió a ella, para darse a conocer al mundo entero. Entonces, tenemos la presentación también del niño Dios, que podemos observar ahí también. Todo ello nos lleva... Todo se une, el arte, la arquitectura, se une en torno a lo que es la Virgen María como Exacto. Un centro, ¿no? Bien, vamos a continuar hablando acerca de este recinto, de los más importantes a nivel de Honduras y de toda Centroamérica, la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. El sentimiento Puma nos une. Visita la librería universitaria y adquiere los diferentes accesorios que nos identifican como verdaderos Pumas. En la librería universitaria encontrarás camisetas, sudaderas, uniformes quirúrgicos, gorras y mucho más. La librería universitaria te espera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Siempre cuando uno viene a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, pues una de las cosas impactantes realmente son los vitrales. Estos vitrales que tenemos y que pues bien nos comentaba el padre Byron Cárcamo, que pues nos habla de algunas escenas importantes de la vida de María y de Jesús. Pero dentro de estos vitrales el padre nos va a explicar y va a relacionar, pues, y va a ver la importancia que tiene un vitral que él va a mencionar o va a explicarlo. No es el único, tenemos ¿cuántos, padre, alrededor? No, son un montón. En cada una de las ventanas. Toda la historia mariana, Exacto. Prácticamente. Así es. No, 6, 8. Ajá. Entonces, vamos a ver el vitral en el cual pues, nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Bien, siguiendo con esta historia tan bella, profundamente teológica, real, que la parte científica se queda como muy pequeña para llegar hasta estas alturas, ¿verdad? De gran magnitud teológica. Hay muchos vitrales donde la Virgen María va con José o huyendo, etc. Hay un vitral aquí en especial que lo vamos a explicar de manera muy clara y muy específica. Tenemos este vitral cuando realmente nace el Señor Jesús. Estamos hablando del nacimiento del Señor Jesús.
cuando llegan los tres reyes magos a adorarlo, a ofrecerle sus regalos. Ahora bien, yo quisiera, unido a esto, enhebrar una realidad muy bella que hoy estamos contemplando. Por ejemplo, esta misma muchachita, la Virgen María, ¿verdad? Que su raíz etimológica en el hebreo Miriam, que significa la luz que ilumina el mar, etcétera, la Theotokos en griego, la Madre de Dios. Esta misma muchachita, la cual estamos celebrando a la Virgen de Suyapa, bajo la advocación de la Virgen de Suyapa, es la misma muchachita, es la misma virgencita, es la misma virgencita que se muestra al mundo entero. Es allí donde está el núcleo interesante mariana o mariano de la historia de la que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Yo sé que estamos hablando en un lenguaje muy alto teológico, pero es comprensible. Por ejemplo, en este vitral tenemos cuando la Virgen María pues cumple sus 9 meses y luego da a luz, ¿verdad? Como había sido anunciado por el profeta Isaías y entre otros profetas. Celebramos nosotros en el tiempo litúrgico tiempo de Adviento, tiempo de preparación, tiempo de conversión, tiempo de la espera, advenimiento, adventus en latín, venida del Señor Jesús. Entonces, y ahora en este vitral se refleja el nacimiento, es decir, la natividad del Señor Jesús, la Navidad, donde nace Él. Entonces, es por medio de la Virgen María. En este vitral observamos claramente a San José, observamos a los 3 reyes magos, observamos a los ángeles, observamos una estrella, del cual significa bastante grande, observamos a Padre Dios. En este vitral totalmente se resume el misterio de Dios que se hace visible para el mundo entero. Recordemos que antes Dios no se conocía personalmente y ahora entonces a través de la maternidad, por medio de la Virgen María, se da a conocer. Dios es visible. De ahí tenemos que el verbo de Dios o la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, lo que estamos observando en este vitral es claramente la manifestación clara, teológica, de nuestro Dios, niño Dios. No podía por arte de magia decir, Padre Dios, me voy de un solo, conójame. Tenía que buscar como una pedagogía, una estructura sistemática para darse a conocer al mundo entero. ¿Y cuál es la estructura, querido hijo, sistemática que busca Dios para darse a entender al mundo entero? Venirse en forma de hijo. Y para ello se vale de la maternidad. Para ello se vale de la Virgen María. Sin la Virgen María se invierte en todos los evangelios, todo prácticamente el Nuevo Testamento. Entonces en el vitral observamos claramente a la Virgen María con el niño Dios en sus manos. ¿Qué más podemos observar en este vitral? Podemos observar que Dios no vino a nacer como en una cuna, ¿verdad? Como decimos nosotros, en un medical center. Nos viene a mostrar la humildad, nos viene a mostrar la pequeñez, la sencillez, donde viene claramente a nacer en un pesebre, en un corral, donde un corral, ¿qué es lo que hay? Es zacate, ganado, vacas, ovejas y todo ello. Pero puntualizando en este vitral y en los demás vitrales, se nos observa un acontecimiento muy mariano. Dios, la Virgen María, la Virgen de Suyapa, es la misma muchachita en la cual Dios eligió para mostrarse al mundo entero. Bien, realmente con toda esta explicación que nos ha dado el Padre, podemos entender un poco cada uno de estos elementos históricos y creo que por eso es importante estudiar toda la tradición judeocristiana, lo que bien mencionaba, lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ver todo el contexto histórico en el cual se desarrolla pues, lo que es el nacimiento de Jesús en ese momento. Así que agradecemos
al Padre por mucho gusto. habernos compartido esta explicación que es fundamental y aquí cerrando en esta parte llama la atención que está uno de los vitrales más importantes, está al inicio de la basílica. Eso es un mensaje importante como de bienvenida, ¿no? Como bienvenida. Y bienvenidos todos, ¿verdad? Les invitamos a que vengan acá a la basílica a observar cada detalle que es manifestación de Dios, y les invitamos a todos los feligreses, todos los que nos están mirando, que se unan a esta fiesta tan bella, tan hermosa, hasta llegar al 3 y más allá del 3 de febrero. Estamos celebrando pues el misterio de Dios que se da a conocer por medio de la Virgen María, y en esta ocasión bajo la advocación de la Virgen de Suyapa. Que Dios les bendiga. Bien. Hemos tenido toda una historia o inicio de una historia de este lugar conocido como la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, y que pues es una construcción que representa la unión de todos los hondureños que cada 3 de febrero se reúnen aquí. Así que espero que lo hayan disfrutado y vamos a seguir hablando acerca de la historia de esta iglesia, sus construcciones, sus etapas y todas las personas que formaron parte de este gran proyecto conocido como la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, y toda la historia de la patrona de Honduras, la Virgen de Suyapa. Gracias por estar con nosotros. Recordemos que estamos siempre en nuestras redes que aparecen abajo de la pantalla, y quiero decirte que nos sigas y que nos reportes y que nos digas qué temas te gustaría que fuéramos desarrollando en Una Historia, un Café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos en el siguiente programa. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.